Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 30 de enero, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes continuamos con la lectura de la carta a los Hebreos y leemos el capítulo 11, versículos 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo. Si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Recuerda que estamos ya metidos en el tema central de la carta a los Hebreos, que es el tema de la fe. Y nos dice justamente, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Podríamos estar aquí eternamente hablando sobre el poder de la fe. Faltaría tiempo para exponer en detalle lo que han hecho a lo largo de la historia todos aquellos que han tenido fe. Y nombra algunos: Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Por su fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas a través de actos que parecían imposibles a los ojos de los hombres. Y efectivamente, ellos han vencido tantas cosas que parecían imposibles. Hubo también mujeres que a través de su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos. Muchos que fueron sometidos a tortura prefirieron no ser rescatados. ¿Para qué? Para así alcanzar la resurrección. Unos sufrieron escarnios, azotes, cadenas y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados. En fin, si nosotros nos ponemos a contar la historia de cada uno de los santos, de cada uno de aquellos que sabemos que han vivido una vida de fe, ¿cuánto ejemplo tenemos? ¿Cuánto ejemplo tenemos? Es algo que a veces no queremos ver. Queremos ver la santidad como si fuera una cuestión de unos poquitillos. Ay, no, esos son muy especiales, ellos han recibido una gracia especial de Dios. Al final, si nos ponemos a contar efectivamente todos los ejemplos de fe profunda y verdadera, los conocidos, pero más todavía los desconocidos, aquellos que no resaltaron ante el mundo, ni siquiera viviendo una fe profundísima y gigantesca, ¿qué tendremos?
tendremos un testimonio gigantesco. Ese es el testimonio de la iglesia. Ese es el testimonio de la historia de la salvación. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces la gente piensa que todos están metidos en la misma forma de vivir que ellos. Oye, a mí me pasa muchas veces en el confesionario escuchar a una persona que ante la pregunta, ¿cuáles son tus pecados?, me responde, ¡ay, los de todo el mundo! Representante tú de todo el mundo. ¿Vienes a pedir perdón por los pecados del mundo o vienes a pedir perdón por tus pecados? ¿Por qué quieres esconderte detrás del mundo, perdón? ¿Por qué quieres esconderte en lo que has visto tú que sea común en el mundo? Eso significa que vives con los ojos cerrados, que solo ves a los que actúan como tú. Yo miento, como todo el mundo. Yo digo malas palabras como todo el mundo. Hermano mío, no todo el mundo miente. No todo el mundo dice malas palabras. No todo el mundo es infiel. No todo el mundo es lujurioso. No todo el mundo roba. No todo el mundo soborna. Lo haces tú. Tú. Y eres responsable de tus actos. No te va a servir de nada esconderte detrás de los demás. Pero claro, cuando contemplamos, oye, mira que este vivió la misma realidad que tú, en el mismo mundo que tú, y sin embargo sacó adelante una vida de santidad por su fe. Bueno, pero es que esos son casos raros y especialísimos. No, el testimonio de la santidad de aquellos que han vivido en la fe es gigantesco. Y por eso ese testimonio es tan importante. Y por eso es tan importante, además, que los cristianos sepamos dar testimonio de nuestras obras. Que nuestras obras muestren al mundo la luz de Cristo. Porque si no damos testimonio, entonces, claro, parece que el mal vence en el mundo. Parece que todo fuera mayoritariamente negativo, que no hubieran testimonios de una vida cristiana verdadera. Recuerdo, por ejemplo, en una jornada para jóvenes, como un joven se acercó a una pareja de esposos y le dijo, es la primera vez que escucho que en el matrimonio se puede vivir la santidad. ¿Por qué? Porque alrededor mío ningún matrimonio da testimonio de querer alcanzar la santidad. Fíjate lo que tenía ese joven, una ausencia total de testimonio, del testimonio de la fe. Todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Fíjate cómo está diciendo además, oye, todos ellos vivieron efectivamente una cantidad de calamidades, de sufrimientos, de horrores, y no lograron ver el pleno cumplimiento de la promesa. Nosotros, en cambio, porque se está refiriendo a los del Antiguo Testamento, vivimos en esta nueva alianza. Hemos visto el cumplimiento de la promesa. La situación que tenemos es mucho más fácil que la que tenían en la antigua alianza. Bueno, los grandes profetas del Antiguo Testamento, ellos vivían de una manera especialísima porque no tenían que vivir en este mundo horroroso que vivimos nosotros. Esta es la soberbia. Esta es la soberbia de muchos. Aquellos que creen que antes era más fácil. No, hermano mío. Primero, vivimos en una época donde tenemos tanta bendición, tanta facilidad, pero sobre todo tenemos que ser conscientes de que vivimos en la nueva alianza y eso significa que tengo al alcance de mi mano los medios de la salvación. Tengo los sacramentos que me brindan la salvación. Tengo el bautizo que me hace hijo de Dios. Tengo la confesión que limpia mi alma. Y tengo la comunión que me une al cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué más puedo necesitar? Absolutamente nada. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 5, versículos 1 al 20. En aquel tiempo
Después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Es una escena larga y preciosa la del Evangelio que acabamos de leer, y es una escena sumamente interesante en sus particularidades. Hemos visto cómo el Señor ha pedido a los discípulos ir al otro lado del lago. En ese viaje ha venido esa tormenta que salió de la nada. Ahora podemos ver el motivo de esa tormenta. Esa tormenta tiene detrás justamente un poder del demonio que está tratando de evitar que llegue el Señor a esa región. Es decir, que no es una tormenta que se produce solo por efectos naturales. Al llegar, después de atravesar el lago de Genezaret, llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Y apenas desembarca Jesús, viene corriendo un hombre desde el cementerio poseído por un espíritu inmundo. Habían intentado sujetarlo encadenado de todo, pero ya no podían hacer nada. Rompía las cadenas, es decir, tenía una fuerza sobrehumana. Estamos hablando de una posesión tremenda, de una posesión sumamente fuerte. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, se echó a correr y se vino a postrar delante de él. Y le grita: ¿qué quieres tú conmigo, Hijo de Dios Altísimo? ¿Por qué? ¿Por qué el demonio se acerca de este modo a Jesús? Porque justamente ha intentado evitar que llegue, pero no
lo ha logrado, porque no puede sino ser atraído hacia la presencia de Jesús. Es sumamente interesante esto porque uno podría pensar, bueno, si está endemoniado y llega Jesús, debería salir corriendo. Los demonios buscan los lugares santos y buscan las cosas santas. ¿Por qué? Porque en el fondo del alma siempre viven con nostalgia de aquello que han perdido. Siempre, siempre viven, aunque no lo admitan, atraídos hacia Dios. ¿Por qué? Porque tienen la pena constante de haberse revelado, la soberbia absoluta de nunca reconocerlo, pero siempre la pena de vivir en la ausencia y en la lejanía de Dios. Y esa es la fuerza que los atrae, que atrae a este endemoniado hacia Jesús. ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Mira cómo lo identifica Jesús. Te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Y cuál era el tormento? Que Jesús le había mandado salir. En otras ocasiones hemos visto cómo esto basta. Jesús simplemente dice sal e inmediatamente el demonio sale de este hombre. Pero ahora, ante la orden de Jesús, no sucede de inmediato. El Señor nos muestra con esto cómo hay posesiones sumamente fuertes que no son tan sencillas de sacar. Y no son sencillas de sacar, ¿por qué? Por el entorno en el cual están. Un entorno de lejanía con Dios. Fíjate lo que va a ocurrir inmediatamente. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Y que no lo expulse de esa comarca. ¿Por qué? Porque el demonio está cómodo en esa comarca. Y vamos a ver por qué está cómodo en esa comarca. Había ahí una piara de cerdos, 2000 cerdos, y pide el demonio ser mandado a meterse en esos cerdos, lo cual nos indica cómo también el demonio en ciertas ocasiones posee animales. Hemos visto tres cosas en lo que va del Evangelio. Esa tormenta que ya vemos que no era simplemente una tormenta que se formó de modo natural. De ahí hemos visto cómo posee a los hombres y cómo posee a los animales, cómo son muchos los que poseen a ese hombre y cómo se siente cómodo en esa comarca. Los espíritus inmundos, al permitirle Jesús, salieron del hombre y se metieron en los cerdos y se precipitaron al acantilado y se ahogaron. Los que cuidan los cerdos salen corriendo a contar y llegan los del pueblo, llegan los del campo a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ocurre entonces. Y aquí vemos la profundidad de lo que está ocurriendo. Vieron al antes endemoniado en su sano juicio, sentado y vestido. Todos en esa comarca conocían el caso. Era un caso famoso. Se han enterado de todo lo que ha pasado, de cómo lo tenían que encadenar, de cómo le ponían cadenas, cómo le ponían candados, cómo le ponían grilletes y no lograban, los rompían. Cómo este hombre es famoso por la fuerte posesión que sufre. Ahora lo ven después de muchísimo tiempo en su sano juicio, sentado, vestido, habiéndose recuperado. Están delante de una acción maravillosa. Pero ¿qué nos cuenta el Evangelio? Que tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? De la gracia de Dios. Miedo de la cercanía de Dios. Aquellos que viven en las tinieblas no quieren que la luz se acerque a ellos. Le temen a la luz y la odian. Y por eso le piden a Jesús que se vaya de ahí, que los deje solos. Ahora sabemos por qué ese endemoniado tenía tanta fuerza. Porque ese endemoniado, los demonios no salen a la primera, porque el Señor le tiene que preguntar cómo se llama. Somos legión, porque somos muchísimos, eran 2000 demonios posiblemente. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Porque el entorno en el que vive esa persona es un entorno completamente negativo hacia Dios.
No quieren a Dios en su cercanía. Han cerrado las puertas a Dios. Este es el problema. Mira, cuando una persona viene y me dice, ay, es que tengo un pariente que tiene problemas, que posiblemente es el demonio y que no sé qué. Primera cosa, vamos a ver cómo vive el entorno. ¿Cómo vive esa familia? Y resulta que esa familia no vive cerca del Señor. Entonces es poco lo que vamos a poder hacer. Es muy poco lo que se va a poder hacer. Mira por eso como el Señor, a pesar de que que antes estaba endemoniado, le pide irse con él, le dice, no, anda donde tu familia, anda a predicar. Anda a predicar lo que ha sucedido, a ver si esta gente se comienza de verdad a convertir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.